Bendecido día. Tal como había anunciado, hoy vamos a ver qué es un altar familiar. Pero antes debo concluir lo que les había entregado de parte de Dios el día sábado 28, donde había que analizar, en virtud de lo que fuimos viendo en los tres envíos de la oración. Y además la palabra que está en Josué capítulos 7 y 8, que hemos visto en esta semana. Seguro ustedes ya entendieron lo que Dios les dice, pero vamos a ver juntos una parte de esta palabra donde está resumido el mensaje que nos quería transmitir el Señor. Por eso vamos a ver Josué capítulo 7, algunos de esos versículos, y capítulo 8 y algunos versículos. Comenzamos con el pecado de Acán. Dice el versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Anatema es aquel que ha sido apartado o alejado de Dios, como había ocurrido con la ciudad de Hai. Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de ese anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y la reconocieron, a esa tierra de Jai. Y volviendo ya a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán Jai. No hay necesidad de fatigar a todo el pueblo, porque ellos son pocos. Así opinaron. Pero sin embargo, ellos entraron, vinieron y los de Jai mataron a unos 36 hombres aproximadamente de este ejército de Josué. Los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y también echaron polvo sobre sus cabezas. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y han tomado del anatema en Jai, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Fue así como Josué llegó hasta Acán, el cual respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios Rey de Israel, y así he hecho. Josué entonces envió mensajeros corriendo a la tienda, y allí estaba escondido todo, en su tienda y también el dinero debajo. Aconteció que el rey de Jai y su pueblo se apresuraron y madrugaron al tiempo señalado, pues Josué había recibido de Dios nuevamente ir a tomar Jai, pero sin embargo con una estrategia que Dios les había dado. Fue así como ellos se apresuraron y salieron al encuentro de Israel para combatir. Era un grupo reducido que había dicho Dios que saliera para que precisamente los hombres de Jai fueran en pos de ellos. Hasta que ellos mismos, frente al Arabá, a espaldas de la ciudad, estaban esperando, pero sin embargo, Josué y todo Israel que estaba allí afuera fingieron ser vencidos y huyeron, para que el ejército de Jai los persiguiera, así como habían hecho en la primera parte. Sin embargo, Dios mismo había preparado ya la batalla a favor de Josué. Fue tanto lo que sucedió que todo el pueblo de Jai fue destruido por Josué, no así sus vacas, sus enseres, sus animales. Luego de esto Josué edificó un altar a Jehová
Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Y así estaba escrito, que Moisés levantaría un altar. Así sobre ese altar ofrecieron holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También se escribió sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Después de esto, leyó las palabras de la ley, dio las bendiciones y conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, así sucedió al pueblo. El mensaje fue muy claro. No apartarnos. Cada uno tenemos un mandato, un camino y un destino, así como lo tenía el pueblo de Israel. Podemos cumplirlo y llegar bien al final, o todo lo contrario, pero eso depende de nosotros. En ese camino no debemos apartarnos de lo que está escrito, de cómo hacerlo. No dejemos tentar todo lo que tenemos nosotros. Eso es fundamental, no dejarnos tentar. El enemigo siempre quiere tentarnos y nuestra carne mismo nos tienta. Y aquí vimos cómo la tentación produjo muerte y sufrimiento, precisamente por una persona. Podía haber causado el mal de todo un pueblo. Sin embargo, al inclinarse Josué, sobre su cuerpo y sobre él y sobre la faz de la tierra, como puso él, Dios le mostró el camino. Debemos entender que Dios nos puede hacer un anatema, estar separados, sacarnos de algo, pero no despojarnos de todo lo que Él nos dio. Hoy tenemos el arrepentimiento y el perdón, precisamente para salir de lo malo que podemos hacer. Y por eso hoy Dios nos pide que hagamos un altar familiar. Por eso seguramente todos entendieron cuál era realmente el mensaje de no apartarnos del camino que Dios nos había dado. Ahora vamos a hablar sobre un altar familiar. Dice, en una sola noche se rompió la crisis del poder de la visión familiar cuando comenzaron a juntarse. Y lo que no ocurrió en 400 años ocurrió en una noche cuando la familia se unió para adorar al Cordero y la palabra de testimonio. Yo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que ahora mismo usted y yo vamos a entrar en la verdadera visión del poder familiar. Cerramos toda puerta al heridor y hacemos pacto de darle lugar al bendito Cordero de Gloria y romper todas las crisis que vienen sobre nosotros. Rompemos los yugos faraónicos con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio. En Génesis 35:1 dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, pero no persiguieron a los hijos de Jacob, porque ellos habían sido fieles a lo que se les había pedido. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, él y todo el pueblo
Y allí edificaron un altar y llamaron ese lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Luego murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alobacut. Nuevamente estaba Dios ante Jacob, diciéndole, tu nombre es Jacob, no se llamará más así tu nombre, sino Israel será tu nombre. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones estarán después de ti. Reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, a ti te la daré. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado. Y Jacob erigió una señal en ese lugar. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado, Betel. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Génesis 28:10, salió pues Jacob de Berseba, fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Algo tocaba del cielo y ángeles bajaban y subían. Y he aquí Jehová estaba en lo alto. En la tierra donde se había acostado, era la tierra, dijo Dios, que a ti te daré y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Ciertamente Jehová está en este lugar, en este sitio, como lo está en tu casa, como lo está en cada sitio donde tú te encuentres hoy. Es la casa de Dios. Y aquí tenemos las puertas del cielo. En 2 de Samuel 6:16 dice, estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Mas el rey David desconocía esto, pero sin embargo, al enterarse dijo, si Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, así sucederá trayéndola a nuestra casa y levantando un altar familiar donde fue colocada el arca. El poder del altar familiar. Lo dijo el Señor Jesucristo en su palabra, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así estamos haciendo cada uno de nosotros, orando, clamando, uniéndonos, porque también dijo Jesús que si 2 de nosotros le pedimos al Padre, todo lo que pidamos nos será concedido. El heridor es perverso y muchas veces entra donde no tenemos un altar familiar, donde no hay unidad. El Señor ya ha establecido qué va a hacer si estamos en unión con nuestro altar familiar. Y Él lo que va a hacer es algo grande, poderoso. El altar familiar podemos hacerlo de la siguiente manera. A una misma hora, como hemos fijado, el día de mañana, 1 de abril, 19 horas, en un lugar cómodo, donde puedan compartir, mirarse, estar juntos. La familia hará adoración. Aquel que quiere cantar, canta. Aquel que quiere poner una música, pone.
algo evangélico, aquel que quiera hacer una declaración profética hacia su familia, hacia sus amigos, hacia sus vecinos, hacia su pueblo, hacia su nación, siempre declarando que está cubierta con la sangre de Cristo. También tenemos que saber que vamos a atraer bendiciones sobre nuestra casa. Vamos a tener éxito, prosperidad, salud, discernimiento, perdón, paz familiar y restauración plena. Vamos a anular las herramientas satánicas en contra de la familia. Vamos a romper con adulterios. Vamos a terminar con desórdenes sexuales. Vamos a terminar con los accidentes, con la maldición de las generaciones. Acabaremos con divorcio, celos, dolor, rechazo, enfermedad, con las deudas, con la pobreza. Todo esto será arrancado de raíz. Vamos a cortar con la maldición de trabajar mucho y ganar poco. Siempre en el poderoso nombre de Jesús. Se activarán el poder de la obediencia familiar, cosa que está lejos hoy. No hay obediencia entre la familia. No hay respeto entre la familia. Cada uno, hasta esta situación que estamos viviendo, estaba en su propio lugar, en su propia tierra, en su propio camino, pero no era el camino de Dios. Debemos decretar que por encima de todo estamos en gloria, estamos en honra. Y Dios nos dio poder. Al que vive por los siglos, a nuestro Señor Jesús. Haremos un pacto de humildad, llevaremos la responsabilidad con Dios y solo en su nombre lograremos la unidad familiar. No importa si hoy no sos una familia de Dios, si no sos una familia cristiana, católica, no importa. Dios igual te ama. Dios no tiene miramientos ni distinciones para unos o para otros. Todos somos iguales, todos somos la familia de Dios. Y todos tenemos potestad sobre el enemigo, así nos fue dado. La justicia de Dios lo ratifica. Nosotros podemos detener, echar fuera a cualquier cosa mala, aquello que nos venga a querer herir, lastimar, traer dolor, no solo de nuestras casas, sino de nuestras vidas. Dios nos dio potestad para hollar serpientes, escorpiones y toda cosa mortífera, así dice su palabra. Esta autoridad está vinculada a que la iglesia se halla por encima de toda fuerza. La iglesia no es una institución religiosa en la tierra. Las familias de Dios tienen toda la potestad sobre el enemigo y la justicia de Dios lo ratifica. Nosotros podemos detener y echar fuera a todo lo que nos viene, como decíamos recién, de todos lados. Jesús dijo, por allí viene el diablo, pero ningún derecho tiene sobre mí. Repetimos, por allí viene el diablo, pero no tiene ningún derecho sobre mí. Y esta declaración te va a seguir, por donde vayas, por donde estés, y en cada momento de tu vida. Porque ni el dolor, ni la depresión, ni la enfermedad, ni ninguna otra maldición puede prevalecer en nuestras vidas, ni tampoco volver a entrar en nuestras familias, ya que hemos logrado el modelo original de Dios para la perfecta armonía, para la estabilidad y para la conveniencia familiar. En este tiempo que nos toca atravesar, más unidos que nunca debemos estar, pero fundamentalmente nacer en la familia. Mañana vamos a estar pasando a todos un texto que luego de tomarnos de las manos, de oír una canción o cantar una canción evangélica, una canción de Dios que lo alabe, como decimos en nuestras reuniones,
Vamos a alabar al Señor, vamos a bendecir al Señor, vamos a glorificar su nombre. Luego de esto y de estar unidos, vamos a leer esta palabra. Uno de los integrantes de la familia será el encargado de leer esta palabra que seguramente iremos cambiando semana tras semana, aquel integrante. La palabra será diferente de acuerdo al momento en donde nos encontramos, pero el poder que nos dará esa palabra y la unión familiar será definitivo. Yo te invito a que realmente hagas este altar familiar en tu casa, 19 horas, 1 de abril, y todos juntos estaremos unánimes para vencer lo que pueda llegar a estar en nuestra contra. Y no te olvides que Dios nos ama. Amén.